El acto en Tijuana tiene múltiples lecturas, pero básicamente creo que podemos distinguir las siguientes. El aspecto litúrgico del más viejo estilo priista se hizo presente en Tijuana. El acarreo, la unidad aparente de las distintas fuerzas sociales, el discurso del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la presencia de una representante mujer de los indígenas, la presencia de otras fuerzas, el presidente de la CONAGO, un gobernador de Querétaro que creo que es priista, y toda la liturgia es básicamente una reproducción del PRI. Los lugares comunes, las palabras sin sentido, el cantinfleo. Obviamente, repetir, por ejemplo, lo importante de todo es un diálogo, diálogo, siempre diálogo. En las negociaciones se gana y se pierde. México tiene dignidad, etcétera, etcétera. Son de la estirpe más priista, vulgar y peligrosa. Hay un elemento distinto, muy preocupante, que es la presencia de un representante de las iglesias evangélicas o protestantes que hace un discurso verdaderamente antilaico, que reivindica y que ennoblece a los religiosos de los Estados Unidos, entre ellos a los cuáqueros, que establece ese parentesco de la iglesia protestante mexicana y la iglesia protestante norteamericana. Es claramente un discurso eclesiástico, completamente opuesto al laicismo. El discurso de Soralinde, que fue presentado como representante o defensor de los derechos humanos, era, sin embargo, darle la voz a la otra iglesia, a la iglesia católica. Soralinde tuvo un discurso más social, más conceptual, aunque también lleno de lugares comunes, y además tuvo la parte chusca de destapar a Claudia Sheinbaum para la presidencia del 2024. El discurso del presidente López Obrador, además de dar una aparente lección de historia, tiene, sin embargo, dos cosas que me parecen nuevas. Uno, contemplar a los Estados Unidos no solamente como el villano que lo ha sido, como el que nos arrebató la mitad del territorio mexicano, sino como un dato que tiene que considerarse y aprovecharse por la relación comercial, por la relación cultural, por la presencia, dijo él, de 34 millones de mexicanos en Estados Unidos, 13 de los cuales nacieron en México, porque hay 1 millón de estadounidenses en México, en fin, porque hay una relación que es contundente, inevitable. ¿Cómo aprovechar esa relación? ¿Cómo disminuir los efectos perversos, negativos de una relación en donde lo comercial se impone, establece su lógica? Y también es novedoso que el presidente López Obrador haya dicho: hemos visto la negatividad del aislamiento, de la política de aislamiento, aunque siguió diciendo que México no interviene en los asuntos de los Estados Unidos porque reivindica que tampoco ellos intervengan
en los nuestros. Como tesis, como proclama, suena impecable, pero con relación a la vida real, pues es simplemente un eslogan, es mera demagogia. Ni Ebrard, ni el presidente López Obrador expresaron con claridad lo dañino que ha sido admitir que México se vuelva el tercer país seguro. Destacaron, claro, lo que hubiera significado el recibir el castigo del 5% de impuestos a los productos mexicanos si no se hubiera establecido lo que quería Trump. ¿Qué quería Trump? Convertir a México en el guardián que resguarde las fronteras del sur. Y aquí me parece que lo más interesante fue el discurso de Porfirio Muñoz Ledo, que empezó por decir que hay que estar contra el doble discurso, de exigir apertura en la frontera norte y aplicar una política de cerrar la frontera sur. Me parece que esta tesis es una manera muy elegante de cuestionar el sometimiento que tuvimos en relación con admitir la condición de tercer país seguro, el desplazamiento de los militares a la frontera sur, las políticas punitivas contra los migrantes. Pero dijo algo más. Dijo que tenemos que evitar que la palabra migrante se convierta en una mala palabra y reivindicó que la migración es un derecho humano irrenunciable. Estas ideas de Porfirio Muñoz Ledo, para mí, no solamente me confirman su inmenso talento, que es asombroso para un hombre de 86 años, que tiene intacta su inteligencia, su talento, hizo un discurso sin leer, hizo referencias a la relación compleja con los Estados Unidos y me pareció que tanto él como en ciertos momentos el discurso de el presidente López Obrador y luego en expresiones de algunos secretarios como la secretaria de Gobernación, al hablar de que esta es una región, de que se requiere una solución de fondo, etcétera, para mi manera de ver, fortalecen la tesis con la que he estado insistiendo en estos días, que consiste en no quedarnos ahora en esta coyuntura, que se frenó la aplicación de los porcentajes de castigo para los productos mexicanos, que a lo mejor se aprueba el TEMEC, tanto en el Senado mexicano como en los senados y la Cámara de los Diputados en los Estados Unidos, pero vamos a permanecer eternamente sometidos al chantaje de este tipo de castigos. Y para mí la opción tiene que estar, aunque sea hoy una aparente utopía, una cosa inalcanzable, en admitir que somos una región en todos los aspectos, culturales, económicos, comerciales, históricos, geográficos, políticos, y que en esa medida tenemos que diseñar una política de construir una gran unión de Norteamérica que tenga las características que tuvo inicialmente la Unión Europea, que haya libertad comercial, libertad de tránsito de las mercancías, libertad de tránsito de la mercancía más importante que exporta México a los Estados Unidos, que es su fuerza de trabajo, que establezca equidad en las relaciones laborales de estos tres países, de esta región, que establezca la libertad sindical, que elimine el monopolio sindical y que también
tenga políticas de compensación para el país rezagado como es México. Y que además plantee el asunto de esta región como una región que puede tener una presencia, una fuerza a nivel del planeta que le dé mejores condiciones a los trabajadores mexicanos. Una unión del Norteamérica no quiere decir, como se insistió tanto en el mitin de hoy, que hay uniformidad, que no hay conflicto, que las naciones son una especie de Arcadia, sino que a partir de que cada nación y Estado nacional encierra elementos de contradicción, de intereses encontrados, se diseñe una política que sea capaz de resolver esas contradicciones en una perspectiva nueva para el siglo XXI y que vaya mucho más lejos de las eslogans decimonónicos de no intervención y autodeterminación. De cualquier manera, esta crisis, esta agresión de Trump, que terminó con la admisión de México como país tercero seguro, que implica cerrar las fronteras del sur a los migrantes del norte de Centroamérica y del resto del mundo que llegan por esa vía, y que convierte a México en un país que va a aplicar una política de guardián de los intereses de los Estados Unidos, o mejor dicho, de los intereses de un sector, ni siquiera de todo el Estado norteamericano, sino en particular de los intereses electorales de Trump. Efectivamente, una visión estática de sumisión, dice, había otra posibilidad. Dice el presidente López Obrador una verdad de perogrullo. Preferimos el acuerdo, el diálogo que la guerra. ¿Alguien se planteó que la resistencia a las medidas, al chantaje, al castigo de Trump tuviera como perspectiva una guerra? Ni siquiera una guerra comercial. Creo que es hora de efectivamente tomar un elemento también del discurso reciente del presidente López Obrador. No es con retórica, no es con gritos y sombrerazos, como él dice, que se resuelven los conflictos, ni dentro del país ni fuera del país, pero sí con políticas que vayan perfilando, construyendo horizontes nuevos. No sirve de mucho hablar de la soberanía, de la dignidad, cuando al mismo tiempo estamos diariamente conociendo acciones represivas contra los dirigentes de comunidades indias en el sureste del país, en el ZLN, en el norte del país, en otras partes, en Guerrero. La única posibilidad de tener una plataforma más fuerte para negociar en mejores condiciones con los Estados Unidos, con Canadá y con el resto del mundo está vinculada a hacer políticas que contribuyan a abatir la desigualdad, la pobreza e impulsen la inversión, el crecimiento, el desarrollo. En eso, López Obrador citó varias veces a la CEPAL para implantar una política de desarrollo en el conjunto de Centroamérica. Dice él, como única fórmula para garantizar que no va a continuar la migración. Y aquí está otro tema polémico. La migración no se puede evitar. Es un derecho humano, como lo dijo Porfirio Muñoz Ledo,
y hay que asumirla como un dato que no se va a poder frenar. Ya lo he dicho, hay 244 millones de migrantes en este momento a nivel planetario. Saquemos una lección positiva de este tremendo conflicto con Trump. Asumamos que se tuvo que adoptar una política de sometimiento de parte del gobierno de México y que está presente para el futuro, como lo dijo el propio Ebrard en una entrevista después del meeting, una nueva amenaza o nuevas amenazas, nuevos chantajes. ¿Qué hacer ante eso? ¿Volver a actuar de manera coyuntural o crear, diseñar una política para construir un modelo, un esquema que nos permita aprovechar las ventajas de la región y, insisto, construir la unión de Norteamérica? Esta es, a mi manera de ver, una de las posibilidades de colocar las cosas en donde deben de estar y no estar a la vera de lo que hagan los berrinches de Trump o cualquier presidente de los Estados Unidos. Lamento mucho la reaparición de la liturgia priista, este nuevo elemento de la intromisión de las iglesias en la política estatal, y celebro el talento de Porfirio y los indicios que dijo en ese discurso breve, pero muy rico, en el meeting de Tijuana. No sé si llamarle a este momento un momento para desear albricias, buenas noches, sino más bien yo diría buenos pensamientos, reflexión, construcción, diseño de políticas distintas para hacer frente a los retos del siglo XXI, con propuestas del siglo XXI y no con eslogans nostálgicos del siglo XIX, por más que los haya dicho el presidente Juárez.